Responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes 14 de diciembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta de Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo simplemente comentaré algunas, porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía telefónica. Ayer, toda clase de informaciones a propósito de esta decisión de los Países Bajos de, impedir de alguna manera el viaje de Delcy Rodríguez, o no dar aprobación, mejor dicho, no dar aprobación al viaje de Delcy Rodríguez a La Haya. Inicialmente se había otorgado una excepción, porque se trataba de una visita al fiscal de la Corte Penal Internacional, pero Holanda ha argumentado problemas de seguridad con relación a la línea aérea Conviasa. Cuando leamos la información, recordábamos que se trata de una línea aérea sancionada por el gobierno de los Estados Unidos, por el Departamento del Tesoro, ustedes lo recordarán. De hecho, en su momento, el entonces secretario del Tesoro de la administración de Donald Trump, Steven Mnuchin, llegó a decir que el régimen ilegítimo de Maduro depende de Conviasa para trasladar a funcionarios corruptos del régimen en todo el mundo para impulsar el apoyo a sus esfuerzos antidemocráticos. No sabemos si esta es la razón o cuál, porque no hay mayores detalles. Se alegan razones de seguridad, lo cual resintió amargamente la funcionaria ayer, Delcy Rodríguez, a una declaración al canal del Estado, diciendo que querían de alguna manera obstaculizar esa visita a la Corte Penal Internacional, donde hay una investigación abierta contra Venezuela por presuntos delitos de lesa humanidad. La visita no habría sido pospuesta por motivos de sanciones, ya que Países Bajos ha concedido una excepción a las existentes sanciones de la Unión Europea con el único propósito de que se dé esta visita a una reunión en las instalaciones de la Corte Penal Internacional. Esto lo dijo un portavoz de Holanda, del Reino de Países Bajos, a la agencia de noticias EFE. Mientras eso ocurría, Juan Guaidó, presidente encargado, ofreció varias declaraciones el día de ayer, pero una de ellas donde advertía que están listos para regresar, lograr garantía, fecha y cronograma electoral en el marco de las negociaciones en México. Pero lo reiteramos, como dicen los americanos, it takes two to tango. Hacen falta dos para bailar el tango, y el régimen de Nicolás Maduro no tiene la más mínima intención de negociar su salida o una transición a la democracia en nuestro país. Esto lo decimos nosotros. De hecho, Nicolás Maduro está en Cuba. Él va a asistir a la Cumbre del ALBA y ahí va a compartir con otros regímenes que comparten, las mismas, saben ustedes, la misma ideología y prácticas. Por cierto, el Parlamento de Ecuador envió el caso de Alex Saab a fiscalías de 5 países, porque este señor es investigado en distintas partes del mundo. Lo hemos reiterado, y a pesar de eso, lo defienden a capa y espada en nuestro país. Una investigación vinculada al presunto testaferro, leo nota de Deutsche Welle alemana, de Nicolás Maduro, con un escándalo de corrupción y supuestas exportaciones ficticias a través de un sistema de compensación llamado Sucre, es el que adelanta el Congreso o la Asamblea Nacional ecuatoriana. Nos acompaña Víctor Salmerón, quien es periodista especializado en la fuente económica. Con él vamos a hablar acerca del telón de fondo de la crisis. Víctor, gracias por atendernos. Buenos días.
No te escuché, pero creo que estás allí. Espero que tú sí me escuches a mí. Mucho interés de contrastar contigo, Víctor, algunos datos que publicabas en tu último artículo del portal Runrunes. Tú mencionas allí algunas firmas, economistas que hablan acerca de lo que está ocurriendo con la economía venezolana. Y yo te pediría un primer comentario acerca, sobre todo, de las proyecciones de cara al futuro. Bienvenido, te escuchamos. Sí, buenos días. ¿Me escuchas ahora? Ahora te escucho perfectamente, Víctor. Adelante. Gracias por atendernos. Sí, bueno, creo que después de que la economía venezolana comenzó a caer en el 2014 y no ha dejado de caer desde entonces, pero ya para este año, pues la mayoría de las proyecciones señalan una caída muy pequeña, es decir, es como que las cosas siguen empeorando este año, pero a un ritmo muchísimo menor. Por ejemplo, Ecoanalítica prevé que este año la economía va a caer, pero alrededor de 0.5%. Entonces ya eso indica que estamos a las puertas de un cambio de tendencia, y eso es lo que indican principalmente las principales firmas, ¿no? Hay un informe de una firma que se llama Latin Focus. Ellos recogen las proyecciones a su vez de bancos y consultoras privadas, y en promedio las proyecciones de 20 consultoras y entidades financieras pues esperan que el próximo año la economía venezolana crezca 3.8%. Allí ese es el promedio. Hay distintos cálculos dentro de ese promedio. Por ejemplo, Ecoanalítica espera un alza de 6.9%, y otra firma como Dinámica Venezuela pues 2.6%. Pero algo que hay que decir es que tras una caída tan profunda y prolongada, como decía, 8 años cayendo, la economía venezolana se ha reducido a la cuarta parte. Entonces, crecer a estas tasas pues es algo ínfimo, ¿no? Es algo como caer del piso 100 a la planta baja y luego subir al piso 1, ¿no? Lo positivo en este caso es que hay un cambio en la tendencia. Ahora, tú titulabas el artículo La economía tocó fondo, ¿cuáles son las perspectivas para el año 2022? De esto hemos hablado con algunos analistas, Víctor, y quisiera contrastarlo contigo y la información que has logrado recabar, porque efectivamente algunos consideran que nos hemos estabilizado lamentablemente en el fondo, y este pequeño crecimiento que se ha visto en algunos sectores muy focalizados de nuestro país es producto de una especie de efecto rebote. ¿Qué puedes decir? Te escuchamos. Sí, yo diría que comparto esa apreciación, en el sentido de que una vez que tú has caído tanto, cualquier cosa que muestre algún signo de cierta vitalidad pues hace que tú crezcas algo, ¿no? Y eso puede ser visto como algo desmedido. Ciertamente yo diría que hay señales de vida muy focalizadas y que tienen una explicación por decisiones que tomó el gobierno de Maduro. Es decir, en la práctica se eliminó el control de precios, en la práctica se eliminó el control de cambio, en la práctica no hay barreras a la importación. Entonces, bueno, las empresas están utilizando sus propios dólares porque saben que pueden fijar precios que le permiten obtener rentabilidad. Con esos dólares han traído materia prima. El dólar comenzó a circular. Eso hizo que una capa de la población mejorara su ingreso. Por ejemplo, el ejemplo más visible es los médicos. Los médicos hasta hace 2-3 años su consulta la estaban cobrando a un equivalente a $10. Hoy pues están sobre los $60, por poner un ejemplo. Igual las personas que trabajan por su cuenta siendo técnicos también han ajustado sus tarifas. Hay un efecto también por las remesas que ingresan y le dan una capacidad de consumo a una capa de la población. Entonces eso ha hecho que principalmente haya signos de vitalidad en el comercio, y que las empresas
que están en los sectores donde la gente más consume, por el empobrecimiento, más de 2/3 del gasto de las familias es en alimentos básicos y, por ejemplo, medicamentos. Entonces eso hace que esas empresas que están en esos sectores son las que tienen más signos de recuperación. También hay otros nichos, por ejemplo, empresas que en un país donde las telecomunicaciones en manos del Estado colapsaron, bueno, empresas que están dando internet satelital, están ofreciéndoselo a esa capa de la población que tiene capacidad de consumo, porque principalmente tiene ahorros en dólares en el exterior y los está utilizando para complementar sus ingresos en Venezuela. Eso es una capa pequeña, la mayoría de los estudios no supera 5% de la población, pero es un nicho también allí de consumo. Entonces son signos de vitalidad muy concentrados, limitados, y que también entonces excluyen a buena parte de la población de este rebote. Lo positivo, nuevamente lo digo, es que tú dejarás todo indica que no vamos a seguir cayendo en el 2022, que tocaste fondo, y bueno, al menos en la situación tan calamitosa que tiene Venezuela, esa es una buena noticia. Víctor, tenemos que hacer una pausa para publicidad, pero quisiera referirme al tema de la dolarización. Tú lo mencionas, dices el uso del dólar, que ya representa la mitad de los depósitos en la banca, alentó un cambio de expectativas respecto al alza de precios, tuvo un impacto en los índices de inflación. Sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro, el equipo que lo acompaña, insiste con negar cualquier posibilidad de avance en ese proceso espontáneo que se ha producido en nuestro país. Y me refiero a la dolarización de las transacciones. Al menos así lo decía claramente Delcy Rodríguez durante la presentación de lo que ellos han denominado un presupuesto, pero que en la práctica no ofrece ningún detalle acerca de las expectativas de cara al año que viene. Te ruego, permanezca unos minutos más al regreso. Quisiera referirme a este tema, si me permite. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 150 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica y de las proyecciones que ya existen de distintas firmas de cara al año 2022. Nos acompaña el periodista especializado en el área económica, Víctor Salmerón. Y yo te dejo una inquietud, Víctor, sobre la dolarización. Tú mencionas en este último trabajo de Runrunes acerca de las perspectivas de cara al año que viene, el impacto que ha tenido el manejo de la divisa de los dólares en la economía nacional. Sin embargo, el equipo que acompaña a Nicolás Maduro insiste en negar cualquier posibilidad de avance hacia una dolarización formal de nuestra economía. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Sí, yo diría que el gobierno está conforme con el resultado positivo que ha tenido con la dolarización hasta donde ha llegado. Es decir, hasta donde ha llegado, bueno, primero ante
el bolívar, una moneda que se volvió prácticamente moribunda porque la gente no ahorra en bolívares. Los precios suben a tal velocidad que también pagar en bolívares se volvió un problema. Entonces la gente comenzó a utilizar el dólar para fijar los precios como unidad de cuenta. Los precios realmente se fijan en dólares, las empresas calculan sus costos en dólares ya, y luego el dólar, como decía antes, comenzó a circular. Ya distintas consultoras privadas te hablan que más de la mitad de las transacciones en Venezuela son en dólares, los pagos en comercios. La banca comenzó también a recibir depósitos en dólares, se abrieron la posibilidad de tener cuentas en divisas en los bancos venezolanos, pero hasta allí, o sea, para que esa dolarización siga avanzando, se necesita un paso fundamental, y es que esa dolarización avance justamente en la banca. Por ejemplo, no se ha permitido que se cree una cámara de compensación. Esto que suena muy técnico, lo que haría es que la gente pueda hacer transferencias de un banco a otro. Ahorita alguien que tiene una cuenta en dólares solo puede transferirle de esa cuenta a otro que tenga una cuenta, pero en el mismo banco, es decir, entre bancos distintos tú no puedes movilizar los dólares. Y un paso crucial es que no hay crédito en dólares en los bancos venezolanos. Eso es algo que está limitando también esas perspectivas de crecimiento, porque las empresas simplemente están utilizando o sus propios dólares o están financiándose simplemente pagándole más tarde a la mayoría de los proveedores. Pero ciertamente una economía que no tiene crédito pues tiene un techo muy bajo para crecer. Entonces el gobierno está ante una disyuntiva, o entre permitir que esa dolarización avance, que oxigenaría un poco más a la economía, o seguir como hasta ahora, dejándola hasta donde ha llegado y tratando de contenerla. Creo que ese es uno de los puntos que vamos a ver en el 2022, de los temas que están por verse, que va a hacer la administración de Maduro, porque de mantener esa postura, pues ciertamente las perspectivas de recuperación son menores a que si se permite que esa dolarización avance y que, por ejemplo, ese paso crucial, que los bancos venezolanos puedan comenzar a dar créditos en dólares a las empresas. Si me permites, Víctor, tenemos un extracto de la participación de Delcy Rodríguez, quien hasta donde sabemos no es economista, no, digamos, tiene formación en esa área. Sin embargo, ella ejerce el cargo de ministra de Finanzas y le tocó la responsabilidad de presentar este documento que, insistimos, no tiene las características de un presupuesto en lo absoluto, no ofrece detalles de prácticamente nada, pero ella hace referencia a este tema en una declaración de la dolarización y de otros. Si me permite, vamos a reponer un extracto muy pequeño de esta declaración que ofrecía la semana pasada sobre el presupuesto. Insisto, un documento que no cumple con las características de un presupuesto para nada. Y yo te pediría un comentario. Escuchemos. El sector que menos recayó es el sector agroalimentario. Empezamos a transitar el camino para producir los alimentos de los CLAP, y eso permitió que los pocos recursos que percibió la República fueran para garantizar medicamentos y fueran para garantizar la producción de alimentos. Eso tuvo un impacto importante. Bueno, nosotros tenemos que recuperar el círculo virtuoso. ¿Y cuál es el círculo virtuoso, Barbie? El más importante. Recuperar los ingresos de los trabajadores, porque así como los ingresos del país cayeron un 99%, el ingreso de los trabajadores se vio igualmente perjudicado. Han dicho mucho sobre la economía dolarizada. Venezuela, su política monetaria es soberana, es el bolívar. Y es el bolívar. El presidente dio unos datos muy importantes, Barry, sobre los bonos que percibieron los venezolanos a través del sistema de protección social. Delcy Rodríguez explicando los detalles de este documento que, insistimos, no cumple con las características de un presupuesto. Pero yo te pedí un comentario, Víctor, porque, es decir, dice tantas cosas con tan pocas palabras
que nos daría para todo el programa, empezando por el tema del ingreso, que no tiene nada que ver con lo que ella refiere. De hecho, no menciona que el salario mínimo ahora mismo es menos de $2. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo que yo sepa. Y, niega cualquier posibilidad de dolarización de nuestra economía, un proceso que ocurrió prácticamente de forma espontánea y natural, producto de la hiperinflación. ¿Qué puedes decirnos, Víctor? Te escuchamos. Sí, justamente, creo que demuestra la postura de este parte del gobierno, porque hay otro que piensa que para llegar al 2024, que es el año que el mismo gobierno está considerando como que sabe que tendrá que medirse electoralmente en una elección presidencial, para llegar en mejores condiciones a ese escenario, uno de los puntos cruciales sería permitir una mayor dolarización. La dolarización, según explican los expertos, los economistas, también tiene puntos debatibles, pero algo que ha pasado en muchos países de América Latina donde ha habido hiperinflación, es decir, donde la moneda local pierde buena parte de sus atribuciones y la gente la sustituye por el dólar, es que una vez eso ocurre, revertirlo es muy difícil. Incluso países que después de esos episodios de hiperinflación han tenido una inflación baja y han tenido crecimiento y estabilidad por mucho tiempo, pues las personas en buena parte siguen ahorrando en dólares y el dólar sigue circulando. Entonces, llegado a este punto, como decía, pues el gobierno está tratando de contener el avance de esa dolarización. Mientras más la contenga, pues menos resultados va a tener en cuanto a recuperación de la economía, aunque estemos claros, la dolarización tiene puntos debatibles. Uno es ese, que el gobierno pierde la posibilidad de controlar la moneda, de emitir moneda, pierde poder el Banco Central de los países, pero creo que ya esa dolarización espontánea en Venezuela llega a un punto donde ciertamente se está en un punto en el que pareciera muy difícil revertir la dolarización, pareciera que es algo que llegó para quedarse, y que contenerla y no permitir que termine de avanzar en la banca, pues simplemente va a retrasar las posibilidades de recuperación de la economía, ¿no? Algo que me llama la atención allí, que le escuchaba a la vicepresidenta, es que ella habla del tema del ingreso. En realidad, el gobierno ha aplicado un ajuste severísimo, un ajuste despiadado para contener la inflación, que es otra de las cosas que han pasado en economía, y ese ajuste ha sido, entre otras cosas, pues desplomando por completo el salario de los trabajadores públicos y también, por ejemplo, aspectos como las pensiones. Eso ha sido un ajuste deliberado del gobierno para contener la inflación, y quienes han llevado la peor parte en ese ajuste han sido justamente todo aquel que trabaja para el Estado, los pensionados y los que dependen del gobierno, porque simplemente el gobierno quebró, cayó en quiebra tras la debacle en PDVSA, que ciertamente fue mucho antes a las sanciones de Estados Unidos. Víctor, tenemos que hacer una nueva pausa para publicidad. Regreso, quisiera referirme a dos puntos que tú destacas. Insisto, en este artículo que analizamos la mañana de hoy, tú mencionas declaraciones de Eduardo Oliver, referirme a este tema del regreso, y lo que ya adelanta sobre este severo ajuste para frenar la inflación con la asesoría del exministro de Finanzas de Ecuador, Patricio Rivera. Te ruego, permanezcas unos minutos más. Al regreso ahondamos en estos temas, si me permites. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be
fonpreseibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua en la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica, las perspectivas de cara al año que viene. Cerrando este 2021, nos acompaña el periodista especializado en la fuente económica, Víctor Salmerón. Y yo te dejaba un par de inquietudes, Víctor, que tienen que ver con temas que tú mencionas en este artículo al que nos referimos la mañana de hoy. Y tiene que ver primero con la economía negra, que mencionas, Drúbal Oliveros, como una de las razones que explicarían los niveles de consumo en sectores muy focalizados de nuestra sociedad. Yo te pediría un comentario al respecto. Y por otra parte, ahondar en este severo ajuste para frenar la inflación que ha impuesto el régimen de Nicolás Maduro, con la asesoría, comentas tú, del exministro de Finanzas de Ecuador, Patricio Rivera. Te escuchamos. Sí, bueno, ciertamente el tema de la economía negra o subterránea, es decir, el dinero que proviene, por ejemplo, del contrabando de gasolina, del narcotráfico o de la extorsión, en Venezuela realmente hay muy pocos estudios al respecto, aunque es un tema álgido, es un tema que en muchas empresas se comenta. Ciertamente cuando se mira el salario en general de la población, pues hay nichos de mercado que muchas veces es difícil explicarse las magnitudes del consumo. Una de las posibilidades para explicar eso, pues, es esa economía negra. En realidad es un factor muy difícil de medir, se sabe que está allí, pero es muy difícil de cuantificar, ¿no? En Ecoanalítica, que tú mencionas, Drúbal Oliveros, bueno, él es director de Ecoanalítica, tiene un cálculo del año 2020 con estudios que hizo junto con la ONG Transparencia Venezuela, y ellos hablaban que en ese momento, pues, todo ese entramado de economía negra, pues, podría haber significado alrededor de unos 8.000 millones de dólares. Pero ciertamente es un aspecto que está allí, pero que es muy difícil de cuantificar o de saber hasta qué punto está jugando un rol, ¿no? También algo que hay que tomar en cuenta es que justamente ese dinero, llamémoslo del delito, etcétera, pues esas personas también tienden a sacar esos capitales de los países, buscan blanquearlo, buscan llevarlos a paraísos fiscales. Entonces tampoco es un dinero que se puede pensar que permanece por siempre dentro de los países, sino que también esas bandas o esos sectores que cometen el delito, pues buscan transferirlo a cuentas, sobre todo en paraísos fiscales, y es realmente la lucha que tienen todos los sistemas financieros del mundo por prevenir el blanqueo de dinero. Ahora, en cuanto al tema de lo que sería este ajuste que aplicó el gobierno para contener la inflación, sí, realmente el gobierno cuenta con la asesoría de Patricio Rivera, que es un exministro de Finanzas de Ecuador, que fue parte del equipo de gobierno del expresidente Correa en Ecuador, y allí principalmente pues lo que se hizo fue frenar la emisión de dinero por parte del gobierno, ir a un recorte del gasto muy fuerte. Eso llevó, por ejemplo, a que esos bonos que
que reparte el gobierno sean por montos muy bajos, que el valor de las pensiones sea también muy baja, prácticamente alrededor de $2, que el salario de los trabajadores en el sector público, aunque tienen un bono alrededor de $18, el salario pues no supera realmente los $12 en promedio, según distintos estudios como en COVID. Eso hizo también que hubo un abandono muy importante de trabajadores del sector público que se dedicaron a trabajar por cuenta propia, y ciertamente el salario en el sector público es mucho más bajo que el salario en el sector privado, que aunque se ha deprimido por la crisis, porque las empresas siguen trabajando a una porción muy baja de su capacidad. Por ejemplo, las últimas cifras nos dicen que la industria en promedio trabaja 23% de su capacidad, o sea, prácticamente de cada 10 máquinas tú estás utilizando 2. Por eso decía que los mayores signos de revitalización están en alimentos y medicamentos, donde allí el rol ha sido principalmente del sector privado, que comenzó a utilizar sus propios dólares para importar la materia prima y producir. Pero ciertamente hay una gran desigualdad ahorita entre trabajar para el sector privado, deprimido como está, o trabajar para el sector público. Por ejemplo, en el sector industrial, el salario promedio para los obreros es de $125 mensuales, $253 profesionales o técnicos y $523 para los gerentes. Para América Latina esos son unos salarios realmente enanos, uno de los peores salarios en el continente, pero al comparar esos salarios con los del sector público, pues ciertamente hay una gran disparidad, siendo todavía unos salarios muy bajos. Y una de las cosas muy pendientes para Venezuela es justamente tratar de recuperar la capacidad de compra de las familias. Nuevamente estamos en una sociedad muy desigual. Estudios también como los de la Universidad Católica Andrés Bello, la ANCOVI, nos dice que apenas 8% de los hogares habla de que tiene gastos en recreación. Es decir, esto nos habla ya de una sociedad muy desigual, y apenas menos de 3% de los hogares está gastando en electrodomésticos. Entonces, mucho menos la posibilidad de adquirir un vehículo o una vivienda. Entonces tenemos una clase media que prácticamente se ha disuelto por medio de esta crisis, ¿no? Víctor, finalmente te preguntaría acerca de las perspectivas, los datos, las proyecciones. Como decía José Guerra sobre lo que denominaron como Ley de Presupuesto y Endeudamiento 2022, es una especie de carta al Niño Jesús. Se plantean objetivos, pero no se precisa cómo se va a alcanzar esos objetivos. No existe premisa sobre crecimiento de la economía, inflación, mucho menos tipo de cambio. ¿Qué puedes decirnos sobre esto, este tema en específico? Te escuchamos. Sí, bueno, ciertamente el tema del presupuesto es imposible hablar o no de un presupuesto que no se ha presentado. Es decir, simplemente se ha hablado de unos montos muy agregados de gasto, pero no se habla de cómo se van a conseguir los ingresos para realizar ese gasto. Y como tú bien dices, pues las partes fundamentales de un presupuesto pues no han sido expuestas. Lo que yo creo es que simplemente el país, la buena noticia nuevamente es que tocó fondo, que habría que esperar reformas profundas que realmente hagan que Venezuela entre en un ciclo de crecimiento de altas tasas, y por mucho tiempo eso todavía está por verse. Apenas hay unos brotes verdes incipientes de recuperación que son imperceptibles para buena parte de la población. Ayer las cifras entregadas por el propio gobierno de la OPEP hablan de una producción de 800.000 barriles diarios. Está por verse si esa producción va a seguir creciendo y a qué velocidad. El mismo gobierno habló este año de llevar la producción a 1,5 millones de barriles. Está muy por debajo de esa meta todavía. La producción de petróleo de Venezuela
era de 3 millones de barriles en el año 98, ahorita está produciendo menos de 1 millón de barriles. Sin el motor petrolero pues va a ser difícil que sectores que están exportando, pero exportando productos de muy bajo valor agregado, o sea, hablamos de cacao, ron, cangrejos, es decir, pretender sustituir al motor que era el petróleo por ese tipo de exportaciones, que si bien son positivas, pues es algo realmente ilusorio ahorita. Entonces, ciertamente Venezuela necesita unos arreglos institucionales muy importantes, volver a tener un gobierno que sea reconocido en la mayoría de los países, que tenga acceso al crédito internacional, que pueda reestructurar la deuda que tiene con los bancos y con los fondos de inversión extranjeros. Allí hay un default de Venezuela muy importante que tiene que ser reestructurado. Y yo diría como conclusión que ciertamente, nuevamente lo digo, se tocó fondo, pero son unos brotes verdes muy incipientes. Por ejemplo, si la economía crece 5% en el año 2002, pues habría que tomar en cuenta que a ese ritmo a Venezuela le va a tomar más de 20 años regresar a la economía, al tamaño de la economía que tenía en 2013, que era el año previo a la crisis. Entonces, sin arreglos profundos y sin cambios más importantes, pues ciertamente esta recuperación sería muy lenta y muy larga e imperceptible durante mucho tiempo para buena parte de la población. Víctor Salmerón, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos en la mañana de hoy, periodista especializado en economía, autor de los libros Petróleo, Desmadre y la economía del caos. Escribe en varios portales informativos, expresando opinión, análisis y compartiendo información valiosa acerca del tema que hemos debatido en la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de esta crisis, la situación económica y las perspectivas de cara al año 2022. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.